En 1609, Kepler demuestra que los planetas, incluido la Tierra, giramos alrededor del Sol en elipses. Y más potente aún, que el Sol no es el centro del universo como cree Copérnico. Kepler dejó 1500 años de astronomía obsoleta. En esa misma época, Galileo Galilei se está peleando con la Inquisición para probar que el Sol es el centro del universo y la Tierra gira alrededor de él en círculos. ¿Cómo es que Galileo Galilei pasa a la historia como el astrónomo más importante de su época? Hemos avanzado por la historia viendo las propuestas de Aristóteles. Como en la Edad Media Europa decide poner todo el conocimiento en un inodoro y los árabes son los que se quedan con las ideas griegas. Mientras que Europa creen que la Tierra es plana, si no das diezmo te vas al infierno, los árabes están haciendo ciencia. Con las cruzadas, Europa recuerda a los filósofos griegos y pone a Aristóteles como en un estandarte. Todo lo que diga él es ley y con justa razón. Te puedes ir a cualquier libro de Aristóteles a buscar la respuesta de preguntas que no te habías hecho. Con el tiempo salen personajes como Robert Grosseteste, que retoma la experimentación de los griegos y así su alumno Roger Bacon sienta las bases para el método científico. De hecho, la frase más famosa de Robert Bacon es: la matemática es la puerta y la llave para la ciencia. Y ahora pasamos a un momento de la historia brutal. La acumulación del capital, que es lo que nos lleva al capitalismo que vivimos hoy en día, inicia en esas fechas. Los turcos otomanos le ponen fin al Imperio Romano de Occidente. Se descubre un nuevo continente con culturas nuevas. Por primera vez se imprime un libro y se distribuye en masa. Y Lutero saca a la luz su reforma protestante. Todo está cambiando y la ciencia no se queda atrás. En el episodio 3 vimos el libro de Copérnico de revoluciones en las órbitas celestes. Y este libro es importante porque llega en el momento adecuado, ya que lo más revolucionario que hace es poner a la Tierra como un planeta más. Copérnico fue un científico renacentista, pero no fue un revolucionario. Pero su libro será el que genere una revolución. Galileo di Vincenzo Buonaiuti de Galilei nace un 15 de febrero en 1564 en el Ducado de Florencia, en Pisa. Galileo inicia estudiando medicina en 1581. Y un buen día para la ciencia, Galileo se pone a observar un candelabro que está columpiándose y nota que sin importar cómo sea el viento que lo columpia, parece tener el mismo tiempo. Así, Galileo llega a su casa a poner dos péndulos del mismo tamaño y ponerlos en una distinta ampliación, para darse cuenta que, oh sorpresa, se mueven con el mismo tiempo. Continúa estudiando medicina hasta 1583, que entra a una conferencia de geometría y se enamora por completo de la matemática. Aquí se verá obligado a rogarle a su papá que lo deje estudiar matemático, ya que no lo dejaba porque los médicos ganaban mucho más que un matemático. Se pone a estudiar matemática y eventualmente descubre que no es el único que se ha puesto a estudiar los péndulos. Esta curiosidad es lo que eventualmente lo hará crear la nueva rama de la física, que es la mecánica. Y Galileo no solo le curiosea la matemática, sino que se pone a hacer experimentos. Así, reconstruye la balanza de Arquímedes, que es este personaje que no habíamos nombrado desde el episodio 1, y sigue jugando con los péndulos, lo que lo lleva a crear el primer pulsómetro. Y este durará años en la industria médica, ya que con eso podías medir el pulso del cuerpo en una escala de tiempo que no existía en esa época. Galileo empieza a hacer cada vez cuates más importantes, ya que era sumamente agradable. Así, Fernando I de Medici le da una cátedra en la Universidad de Pisa. Comienza sus estudios con la caída libre, relacionándolo con el experimento de la balanza hidrostática que había hecho de Arquímedes previamente. Y así explica más formalmente cómo es que los cuerpos flotan y relaciona que el peso del cuerpo va a flotar dependiendo de qué tanto pese respecto a lo que tiene alrededor. Sí, por ejemplo, nosotros no flotamos porque lo que está alrededor de nosotros es aire y pesa mucho menos con nosotros. Y si te metes a una tina, el agua que está en la tina sigue pesando menos que tú. Pero si te metes al mar, ahí sí flotas porque toda esa agua pesa muchísimo más que tú. Y esto describe en su primer libro de mecánica, que se llama De Modo. En este libro rechaza abiertamente los postulados de Arquímedes, incluida su astronomía. En 1592 se cambia a la Universidad de Padua. Esta está en la República de Venecia y recordemos que Italia eran un montón de condados separados y Venecia es conocido por ser una zona liberal, ya que la Inquisición no tiene tanto poder. En 1604 descubre la ley del movimiento uniformemente acelerado, que sí o sí se ve en todos los cursos de física.
Esta ley explica cómo funciona el movimiento de los cuerpos a través del tiempo. Y es de donde sacamos las preciosas ecuaciones de la velocidad y la aceleración. Y yo sé que parece chino y los alumnos reprueban muchísimo esta parte, pero no es porque tengan conflicto en entender el concepto físico, ya que lo hacemos todos los días. Lo que pasa es que no entendemos bien la matemática. Y Fernanda, ¿cómo es que yo hago esto todos los días y la física no sirve para nada? ¿Cómo no? Por ejemplo, cuando tú estás planeando llegar a un lugar, tú sabes más o menos a qué distancia está ese lugar y sabes perfecto que periférico no puedes ir a más de 80. Así que calculas que vas a llegar en 30 minutos. Y resulta que chan te encontraste con tráfico. Y en lo que Waze te decide sacar por unas callecitas, pues ahí perdiste tiempo. En las callecitas, ¿qué haces? Le pisas. Necesitas recuperar ese tiempo perdido y lo vas a hacer con la velocidad. Y eso fue lo que hizo Galileo. La física sí sirve de algo, lo utilizas todos los días y el que hizo las cuentitas fue el querido Galileo. En ese mismo año muestra que los proyectiles siguen una forma parabólica. Entre 1606 y 1609 inventa el termoscopio, que será el primer medidor de la temperatura que exista en la historia. Y de hecho el termómetro es muy similar, lo único que tiene es que es escala de temperatura, cosa que existirá dentro de 300 años. Y en 1609 recibirá la carta más importante de su historia. Un exalumno le confirma los rumores que andan rondando por Europa. Un fabricante de cristales holandeses acaba de inventar un telescopio que amplifica las cosas por 3 y las distorsiona un poquito, pero con ellas puedes ver las estrellas. En esa misma carta le describe un poco el objeto a su exalumno y con eso le será suficiente a Galileo para ponerse a trabajar y inventar su propio telescopio. Lo que termina siendo Galileo es un telescopio que amplifica las cosas 6 veces y no deforma las imágenes. Para el 21 de agosto habrá terminado su segundo telescopio útil, que tiene una amplificación de 9 veces. Y este es el que es presentado en el Senado de Venecia. Aquí hay un gran conflicto porque asume mucha gente que Galileo se roba la idea del telescopio. Y Galileo nunca se lo robó, solo omitió que el telescopio inicialmente era de otra persona. Y en su defensa, el que presentó era su telescopio. Este es el momento en el que Galileo llega por primera vez a la fama y sus conflictos económicos se borran. En 1910 logra generar un telescopio con una amplificación de 20 veces y observa la luna para darse cuenta que tiene montañas. Es decir, la idea aristotélica de que la luna es una superficie física está mal. Galileo se da el quien vive con su juguete y se pone a observar las estrellas y se da cuenta de que muchas de las estrellas que vemos a simple vista realmente son un cúmulo de estrellas. También ve los anillos de Saturno y aunque inicialmente no sabe que son anillos, sí ve la fórmula y les pone apéndices de Saturno. También apunta al Sol y se lastima los ojos. ¡Mis ojos! Decide apuntar su telescopio a Júpiter para darse cuenta de que tiene 3 puntitos alrededor. Con el paso del tiempo se da cuenta de que esos puntitos se están moviendo alrededor del Júpiter y aparece uno más. También se pone a observar a Venus y se da cuenta de que hay un momento en el que desaparece y aparece del otro lado. A esto le llamamos las fases de Venus y significa que es la prueba más contundente de que Venus está girando alrededor del Sol. Galileo estaba familiarizado con el libro de Copérnico y creía que era algo muy lógico, pero no había manera de comprobarlo. El libro de Copérnico es un libro de astrónomos amateur que no demuestra nada en concreto, solo es una idea. Por ende, Galileo no podía enseñarla ya que no había pruebas. Con su telescopio está encontrando las pruebas. El heliocentrismo es real. Así, con el libro El mensajero de las estrellas, Galileo intenta probarle a todos que el sistema copernicano está en lo correcto, que no todo gira alrededor de la Tierra. Galileo deja Venecia y se regresa a Florencia porque le van a dar el título de el primer matemático de la Universidad de Pisa y el primer filósofo y matemático del Gran Duque de la Toscana. Y ahí sus amigos le aconsejan que no vaya, que la libertad de expresión no es igual en esa zona, pero Galileo decide ir. Estando allá, encuentra una manera de filtrar la luz del Sol sin que se lastime y encuentra que tiene manchas esta estrella. Y con el paso del tiempo, estas manchas se mueven, mostrando que el Sol está girando. Una prueba más de que las cosas no son como nos están enseñando. Todas estas observaciones tienen lugar cuando Kepler ya había publicado Astronomía Nova, donde demuestra con numeritos y cuentitas, sin necesidad de hacer observaciones, que la Tierra está girando alrededor del Sol en una elipse
y no lo hace de manera uniforme. En 1515, Galileo escribe una carta famosísima a la gran duquesa Cristina de Lorena, la gran duquesa de Toscana. Y aquí le tira hasta pintura a los filósofos aristotélicos, a los teólogos y hasta a la mismísima iglesia. A Galileo se le sube la fama y pretende explicarle a los teólogos un pasaje de la Biblia que es el pasaje de Moisés. En la Biblia, Dios saca al pueblo hebreo de Egipto y los pone a deambular buscando la tierra prometida. Se ponen a deambular en el desierto durante 40 años y por fin encuentran la tierra prometida. Para darse cuenta que, oh sorpresa, Dios ya la tiene ocupada por otras personas. Y no es como que pudieran llegar a decir, oigan, mi Dios me dio este terrenito, les doy 15 días para desalojar. Así inicia la batalla y le empieza a ir bomba al pueblo hebreo, pero Josué se da cuenta de que está a punto de anochecer. Y si anochece, la batalla tendrá que continuar al día siguiente y ahí podrían traer refuerzos. Entonces Josué mira al cielo y dice, Sol, detente sobre Gaona. El sol se detiene, el pueblo hebreo gana la pelea y así se quedan en la tierra prometida. Pues Galileo decide explicarles este pasaje de la Biblia a la mismísima iglesia en el siglo XVII. Claramente podemos ver que Galileo no le tenía miedo al éxito. Lo que explica en esta carta es que cuando Josué dice sol detente, realmente detiene el movimiento del sol. Y Galileo explica que este movimiento circular del sol es lo que arrastra a los planetas. Así, si se detiene el movimiento del sol, todos los planetas se detienen, poniendo una prueba más al heliocentrismo y poniéndolo acorde a la Biblia. Nadie corretea a Galileo, solo le piden que por favor pare su propaganda hippie del sol en el centro del universo y Galileo se queda bastante tranquilo. Se pone a observar y a estudiar otras cosas, entre ellas los cometas, que de hecho tenía una idea errónea ya que creía que los cometas eran ilusiones ópticas y se envuelve en una pelea con un jesuita que era Horacio de Graci, que Horacio de Graci tenía razón, ya que él decía que los cometas giraban alrededor del Sol en elipses y Galileo insistía con que eran ilusiones ópticas. Pero lo maravilloso de esta pelea que se avienta de manera panfletosa con Horacio de Graci es que refuta a Horacio y se burla de él en público, ya que argumenta que los cometas giran alrededor del Sol porque Tycho Brahe lo propuso. Galileo aquí es cuando explota el método científico y nos demuestra que no porque alguien más diga que las cosas son así y esa persona tenga mucho poder, significa que lo que está diciendo es correcto. La única manera de demostrar las cosas y decir que algo es cierto o no es si experimentamos y la experimentación nos da frutos. En 1623 entra al poder el Papa Urbano VIII, que resulta ser amigo de Galileo, y aquí es cuando Galileo cree que por ser amigo del jefe te puedes saltar las reglas. Así, en 1632 publica Diálogos sobre los dos sistemas del mundo, que es una obra maestra porque es una obra de teatro escrita en italiano, cosa extraña ya que los científicos solían escribir a latín. En esta obra que les recomiendo encarecidamente leer ya que es divina considerando que está escrita en el siglo XVII, Galileo se burla sin descaro de Aristóteles y el geocentrismo y pone en un altar al sistema copernicano, lo que hará que la iglesia prohíba el libro en el segundo en el que sale. Y no solo eso, sino que la Inquisición le da una cita al querido Galileo Galilei. El juicio, que durará 8 años, será un hito en la ciencia. Con el juicio de Galileo será la separación definitiva de la ciencia con la iglesia. Es obligado a jurar que lo que ha dicho es erróneo y se va en el arresto domiciliario. Y aquí es cuando sale un cuentito y una historia muy famosa de Galileo, que cuando jura ante la Inquisición que el geocentrismo es lo correcto, se para y dice, y sin en cambio se mueve. Esto es un mito completamente. Imagínense salir de un juicio de la Inquisición que lo están acusando de herejía, cuando a Giordano Bruno se lo acaban de llevar en la hoguera por ser hereje, y todavía pararse a decir, y sin en cambio se mueve. Eso es un mito y una historia bonita, ya que nadie quiere ver a Galileo derrotado por la iglesia. Es confinado en su casa de Florencia y aquí es donde decide hacerle caso a la Inquisición. No voy a hablar del sistema copernicano, pero me voy a echar a su estandarte, Aristóteles. En su libro Discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias, pone las bases y fundamenta una nueva rama de la ciencia llamada la mecánica. Con este libro destroza toda la física de Aristóteles, esta idea de que los cuerpos se caen porque quieren estar pegados a la Tierra, o que solo los objetos hechos de tierra se quieren pegar a ella. Acaba de iniciar la ciencia moderna.
Galileo pone las bases para decir que la única manera de decir que las cosas son reales son haciendo métodos experimentales, haciendo experimentos y demostrando. Con las ecuaciones de Galileo podemos igualar el movimiento de una pelota, de una flecha, un zapato o un plumón. En estos últimos años es cuando tiene de discípulos a Torricelli, que lo vimos en el episodio pasado cuando descubrimos que el vacío no está vacío. Y también tiene como discípulo a Viviani, que será el primer biógrafo de Galileo. Y un 8 de enero de 1642 muere Galileo Galilei a la edad de 77 años. Galileo es la primera persona empática que escribe para las masas, y a las masas no solo les da un juguete divino, sino que les da chisme. Toda Italia y mucha parte de Europa habló de Galileo mientras Galileo vivía. Fue famoso y eso hizo que lo que decía y hacía fuera relevante. Kepler ya tenía las respuestas del cosmos, pero era una persona tan rara que no tuvo el peso que le correspondía. En la Navidad del mismo año que Galileo Galilei muere, nacerá Isaac Newton. Este nos vendrá a enseñar cómo hacer ciencia, y ahora sí, a partir de Newton, la ciencia no ha hecho más que adherir conocimientos. Pero él será el que nos enseñe cómo hacer ciencia. Pero cómo lo hizo y a quiénes molestó para lograr que la física sea lo que es hoy en día, lo vemos en el siguiente episodio de ¿Qué pulpos es la física? Bye.